vez asesinar, tal vez cubrirme de tierra, pero nunca hasta ahogar mi grito, indio hijo de perra. Resistencia Juvenil Cochala. No aceptamos ese resultado y no lo reconocemos. No vamos a aceptar ninguna auditoría porque queremos que se anulen las elecciones y eso lo definimos anoche, ¿sí o no? No tengo miedo por decir mi verdad y estoy en un país libre. Bienvenido de vuelta, República de Bolivia. En los hechos de octubre y noviembre del 2019, la población boliviana se vio enfrentada en un fuerte conflicto. Un bando argumentaba defender la democracia, el otro hablaba de un fuerte conflicto racial en el país. Y claro, en este choque de discursos uno, como ciudadano común, se pregunta: ¿por qué un bando habla de un fuerte conflicto racial en el país y el otro ni siquiera lo menciona o no le parece importante? La reivindicación policial. Ese es el día. Ahora es cuando la República de Bolivia vuelve a tomar el mando. Ahora somos república. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Soy hijo de un militar! Y claro, después de estas imágenes, es legítimo preguntarse como ciudadano común: ¿los hechos de octubre y noviembre del 2019 tuvieron un componente racista, independientemente de la existencia de golpe de Estado o fraude electoral? Entendiendo al racismo como la monstrificación del otro, el burlarse de sus características fenotípicas o de sus comportamientos, ¿aún persistirá esta concepción colectiva de que lo indígena es salvaje, retrógrado e inservible? Hay mucha gente que considera que en el país especialmente, como si el racismo no fuera un tema importante, como si el racismo hubiera sido un tema que ha sido traído por un partido político, por el MAS, y que traerlo a colación, hablar del racismo, ponerlo en normas, en leyes, hubiera exacerbado, ¿no? Entonces yo creo que no es así. En realidad los seres humanos nos caracterizamos porque construimos nuestra realidad en base de imágenes, en base de imaginarios, no de imágenes, en base de creencias, de imaginarios, de mitos. En esa construcción identitaria racista, el indígena se constituye en ese otro que es un obstáculo para la construcción de la civilización y del progreso. El indígena es el salvaje. Curiosamente, desde 1870 al 2020 ha transcurrido casi un siglo y medio, y el constructo imaginario del racismo es exactamente el mismo. Igualito 150 años después, el indígena, el cholo, la chola,
toda la población emergente de lo popular, que ahora ha sido identificada con el masismo, porque ahorita el masista es decir lo mismo que cholo, decir lo mismo que indio, es decir, es la representación de ese imaginario racista, de lo salvaje, de lo inculto, de lo irracional. Es lo mismo, no ha cambiado absolutamente un milímetro la concepción racista del otro en el imaginario criollo blancoide boliviano. Claro, hasta el año 2005, cuando uno venía a la composición sociocultural del aparato del Estado, era esa. Era blanca, blanco-mestiza y mestiza en sus escalones intermedios, ¿no? Claro, para ninguno de nosotros es conocido. El Estado se va a llenar de piedras, las propias entidades intermedias como las gobernaciones y los municipios propios se van a ver una modificación de la composición étnico-cultural del Estado, ¿sí? Una sociedad que se preserva y que seguía siendo y que sigue siendo profundamente oligárquica. Y cuando tú te vas a los espacios intermedios, hay que ver nomás el amplio escenario, digamos, de las profesiones, sigue habiendo un predominio mestizo y blanco mestizo, es decir, en los escalones intermedios tienes lo propio. Si tú te vas a la jerarquía, digamos, a los escalones más bajos de esta división social del trabajo, vas a encontrar que empleadas domésticas, campesinos, lustrabotas, los obreros precarios, no me refiero a aquellos obreros que trabajan en aquellas pocas empresas, porque hay algunas empresas donde hay trabajadores sindicalizados, y vas a ver también un proletariado blanco mestizo y mestizo. Pero cuando tú te vas a los escalones más bajos de la división social del trabajo, lo que vas a encontrar es el predominio de explotados indígenas, ¿sí? Entonces, lo que te estoy diciendo es que el ascenso del MAS al gobierno te va a plantear una contradicción entre esta nueva composición étnico-cultural, donde van a surgir gente que procede de nacionalidades quechuas, aymaras, con una sociedad donde sigue habiendo predominio blanco mestizo, ¿sí? Una sociedad que es básicamente, está dominado por los grandes propietarios de medios de producción blancos. En mi trabajo, en este que te comentaba del finales del siglo XIX, yo analizo el discurso a través de estas dicotomías lingüísticas, de estos constructos dicotómicos, ¿no? De oposición, la representación de todo lo bueno, lo democrático, el criollo citadino, la representación de lo bárbaro, de lo soez, de las malas costumbres, de lo hediondo, el cholo, la chola o el indígena. Entonces uno se pregunta qué limitaciones tuvo el reconocimiento al voto universal en la Revolución del 52 o el reconocimiento a la pluralidad cultural y étnica de la nueva Constitución Política del Estado, o a la Ley 045 en contra del racismo y toda forma de discriminación. ¿Por qué estas leyes no limitan las actitudes racistas en el país? Sobre esta cuestión de las leyes, o sea, si tú te fijas, yo te estoy hablando, es un problema más profundo que no se modifica una ley, ¿sí? O una nueva constitución, ¿sí? O sea, esa es una forma leguleya de ver los procesos, y es una forma epidérmica, ¿sí? Bolivia ha sido Estado plurinacional de Bolivia durante los últimos 14 años. En realidad es la idea del Berzaín, de los actuales gobernantes, de que creen que lo van a tarjar y ya con un simple decreto, te muestra que en realidad el cambio no fue tan profundo como lo pensábamos, ¿no? Y bueno, o sea, lo propio pasó con la República de Bolivia, o sea, nos hemos creído república desde 1825 y en este país jamás, ni hoy, ni antes, ni nunca, como te dice Zabaleta Mercado, hemos sido iguales, ¿no? Hemos tenido la misma dignidad. El hecho de que en nuestro medio circulen estas categorías, indio, cholo, imiliatara, lari, o sea, te muestra claramente que lo que en Bolivia predomina es el prejuicio, el preconsciente, moderno, burgués de la desigualdad. Es decir, no nos vemos iguales, es más, nos vemos como profundamente desiguales, y en vista de ello asumimos que unos tienen más derechos que otros.
a hacer política, a un cargo, a un espacio de trabajo, y unos que creen que tiene más dignidad que otros. Con todo este contexto de cómo es la sociedad boliviana actual, ¿qué podemos decir del racismo en octubre y noviembre del 2019? ¿Qué es lo que hemos visto en octubre-noviembre? ¿No? Es una tentativa, en realidad, por readecuar el Estado a estas relaciones jerárquicas que viven en la sociedad boliviana. Es decir, por restablecer el predominio oligárquico en un espacio que tradicionalmente había sido locación oligárquica. Es decir, donde tradicionalmente habían imperado en la cúspide los grandes propietarios de medios de producción blancos y blanco-mestizos, y en los escalones intermedios, la clase media profesional mestiza, que son los sectores que justamente van a salir a movilizarse, reclamándole al indio que, bueno, llegó, ya no tienen que estar los indios, ahora les toca a los profesionales, los que tienen que gobernar, son ellos. Ahí yo he visto el racismo exacerbado. Considerar al de la zona sur, al masista, al indígena, al cholo, como alguien que no puede entrar, que no puede circular por Calacala o por la Recoleta o por la ciudad de Cochabamba, es la exacerbación del racismo, con el pretexto de que es el salvaje que va a venir a robar y que va a venir a violentar, cuando eso es un imaginario construido. Sabemos muy bien que en algún momento se ha hecho la ciudad fantasma, no ha habido ni violaciones, ni robos, ni destrozos, ni nada. Evidentemente también han habido confrontaciones muy fuertes, eso no se puede negar, pero esos son resultados también negativos de uno y de otro lado, porque cuando emerge la confrontación, emerge también estas situaciones de violencia. Las redes sociales están plenas, están plagadas de memes donde ves a los indígenas representados como simios, representados como, entre comillas, un tara, un lari, como ellos les dicen, escupiendo con la boca en la boca, así caricaturizado, hablando con un acento aymaro quechua muy fuerte. Y eso circula, te inunda las redes, hay miles que tienen eso. Para los sectores dominantes y oprimidos, ciertamente esta es una vivencia diaria, ¿no? Ahora tiene una connotación además política, eres masillama, no veo masiburro, que hay una animalización además en eso, ¿no? Entonces yo diría que en los sectores de base del MAS, la gente de llano, de a pie, no han llegado a ser burócratas, que no son los que han huido, digamos, en noviembre del año pasado, sino a quienes les han baleado finalmente, ¿no? O sea, el problema de la opresión y de la dominación étnica y de clase es un problema cotidiano. No es una autovictimización como a veces se indica también en las redes, ¿no? Que se quieren hacer a las víctimas. No, aquí hay claramente un problema real de opresión y de dominación, así está, etnorracial. Eso es indiscutible. Las señoras, por ejemplo, de Guayani, ¿no? Decían, ¿no? Hablaban, ellas han denunciado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habían moteros que decían: indias, cholas de mierda, hediondas, a ti te tendríamos que bajar, ¿no? Creo que después de este mes y medio de ver documentales, de leer artículos, de enterarme lo que sucedió en la historia boliviana, me doy cuenta que es cíclica, donde unos constantemente reclaman sus derechos y los otros se los deniegan, donde unos hablan de un fuerte conflicto racial en el país y los otros lo ignoran o no les parece importante. El racismo es un tema muy vigente en la sociedad boliviana. Y el primer paso para empezar a resolver este conflicto racial que se arrastra desde ya hace 500 años es reconocerlo. Y reconocerlo en el día a día, en los microrracismos que están presentes en nuestra sociedad. ¡Allá